Caray, que hace su hambre. Y encima leyendo este folleto de comida italiana. Hijo, Ande, ¿qué deseas comer hoy? pizza. Sí, se me antoja una pizza. Pizza me Ají parece. de gallina. ¿Perdón? No, yo dije pizza. ¿Dijiste ají de gallina? ¿Quién está ahí? Ají de gallina. ¿Pizza o ají de gallina, ¿Quién está José? No hablando? entiendo. Ají de gallina. Mira, hijo, no estoy Yo para no, juegos, ¿ah? yo. Me van a volver loco. Para eso estamos. Pizza. Por favor, decide. Ají ¿Pizza de o ají de gallina, ají de gallina? gallina, ají de gallina. Mira, ¿sabes qué? Ven, Te no preparas la promocionas. comida tú solo. Pizza de ají de gallina. ¿Alguna vez creyeron posible poder combinar dos de sus platos favoritos, a pesar de ser tan distantes culturalmente? El día de hoy nos atrevemos a combinar armoniosamente dos platos deliciosos de la cocina internacional. Una deliciosa pizza italiana con una de las delicias peruanas, el suculento ají de gallina peruano. ¿Qué maridaje obtendremos? ¿Será armonioso? Yo creo que de todas formas será una combinación excepcional. Los ingredientes son 390 gramos de harina separados en 260 y 130 respectivamente, una cucharadita de sal, una taza de agua caliente, orégano al gusto, ají amarillo al gusto, 7 gramos de levadura seca, ralladura de nuez moscada al gusto, usen poquito. Salsa de tomate al gusto, yo emplearé 320 gramos de salsa de tomate. A falta de pepperoni y salami. Queso mozzarella al gusto. Jamón al gusto. En este caso, porque a mí me encanta, usaré queso Dambo al gusto. Un huevito sancochado. Y pechuga de pollo sancochada al gusto. Oh, cómo olvidarlo, una cucharada de aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es tamizar 130 gramos de harina con nuestra levadura seca y tamizamos y procedemos a mezclar bien para que no falte levadura en ninguna parte. Le agregamos nuestra agua caliente, recuerden 240 mililitros, mezclamos bien hasta que no haya grumos. Ahora sí, esto huele como que se está integrando bien. Así es, cuando se cocina por instinto y con el corazón. Agregamos los 260 gramos de harina restantes, tamiza, y nuestra sal. Bueno, no es necesario tamizar la sal, ¿no? Es porque algunas veces los granitos son un poco grandecitos y no pasan del todo. Entonces le echamos sin miedo. Mezclamos bien para que se integre. Vamos a dar una buena mezcla. Uy, está nevando. Ahorita vemos qué pedo. Vamos a dar una buena mezcla. Si se ve un poco seco, no se preocupen, porque le vamos a agregar nuestro aceite. Podrían emplear cualquier tipo de aceite, pero yo les recomiendo que usen aceite de oliva, y si es extra virgen mejor, porque con ese aceite de oliva queda más aromática y deliciosa nuestra masa. Agregamos una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Listo. Y procedemos a seguir con nuestra mezcla. Con las manos bien lavadas y desinfectadas, está más decir desde el principio. Agarramos nuestra mezcla y vamos a armar una bolita. Aquí está, ¿no? Y bueno, ahora lo siguiente es amasar con confianza, sin miedo. Este amasado es durante 5 minutos. Así que aprovechemos y desestresémonos en estos 5 minutos. Nos relajamos. Amasemos sin miedo. Que lo disfrute la masa también. Listo, luego de esos 5 minutos reservamos en un tazón nuestra masa. Ponemos a precalentar nuestro horno con calor de abajo y arriba
durante unos 20 minutos a 250 grados centígrados. Mientras nuestra masa queda reposando, vamos a poner nuestra pasta de tomate en un colador, en un tamizador, durante 15 minutos. No necesitamos presionar ni nada, lo dejamos ahí, que solito vaya desechando la mayor cantidad de líquido posible durante esos 15 minutos. Mientras nuestro tomate se va escurriendo, lo siguiente que vamos a hacer es preparar una pequeña pasta de ají de gallina. Ponemos unos cuantos cuadritos de ajo, si tienen cebolla, algo de cebolla, penitas. Cuando nuestro ajo ya está dorando, le agregamos el ají amarillo. Ojo, no abusen, solo un poco nada más. Todo esto a fuego bajo. Le vamos a rallar un poco de nuez moscada, poquito nada más, unas cuantas ralladuras, cuenten hasta 5 nada más, 5 veces, 5 pasadas y suficiente. Vamos a echar una parte de nuestro mozzarella. Cuando veamos que nuestra masa de queso quedó así, ya está lista. Apagamos la olla. Le agregamos a nuestra salsa que ya está colada una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar y aceite de oliva al gusto. En este caso, para no excederme, voy a agregarle yo también una cucharadita de aceite de oliva. Y listo. Mezclamos bien. Vamos a preparar nuestra pasta de tomate para la pizza. Mezclamos con cuidado. Y reservamos una vez que esté todo bien mezclado. Como verán, tenemos listos nuestros ingredientes. Si gustan, le pueden agregar aceitunas. Ya ven ustedes, aceitunas verdes, aceitunas negras y champiñones. Por gusto particular, solamente le estoy agregando huevo. Como verán, ya hemos deshilachado el pollo. El huevo lo pueden rallar o picar en el momento que lo vayan a echar encima de la masa. Vamos a echar un poco de harina en nuestra mesa. Esta masa nos va a rendir para una pizza grande o 2 medianas. Voy a hacer una mediana de ají de gallina y la otra la vamos a reservar para una sorpresa. Para ser honestos, es la primera vez que estoy haciendo pizza, pero con voluntad y actitud todo nos puede salir bien hecho. Colocamos nuestra masa sobre nuestro papel, un papel manteca pues, para que no se nos vaya a adherir en la bandeja. Como verán, no me ha quedado un círculo perfecto, pero se hizo el intento. Igual en mi bandeja, como mi horno es pequeño, no cabría si le doy otra forma. Y decoramos nuestra pizza. Lo primero que vamos a hacer es echar nuestro tomate encima de nuestra masa. Traten de no excederse porque cualquier exceso de humedad nos va a ablandar demasiado la masa. Tenemos nuestro queso mozzarella agallineado, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo dices que dijiste? Hecho tipo ají de gallina, condimentado como ají de gallina. Distribuimos también nuestras hilachas de pollo. Yo le voy a poner unos cuantos salami porque no encontré pepperoni. Yo le voy a rallar un poco de huevo. Le voy a espolvorear un poco de orégano porque si no, no es pizza. Sin orégano no hay pizza. Al gusto. A mí me gusta mucho el orégano, así que lo voy a agregar regular. Vamos a trasladar nuestra pizza al horno. A esos mismos 250 grados centígrados la vamos a hornear primero en la parte baja durante unos 5 minutos. Listo amigos, hemos subido nuestra bandeja a la parte alta y lo pondremos durante unos 3 minutos más. Queridos amigos, ha sonado la alarma, nuestra pizza está lista. No, muy bueno, muy bueno. Uy, cómo se derritió. Una cosita. Tenemos que trasladarla con mucho cuidado. Traten de conseguirse esos cortadores para pizza porque es difícil cortar con un cuchillo. La pizza queda suavecita por dentro y crocante por fuera. Como verán, no se ha quemado para nada. Vamos a probar. Pero está muy buena. Que se aprecie, miren, qué buena amiga que tiene la masa. Y se siente el saborcito de ají de gallina. Muy bueno, muy buena mezcla de quesos. Está delicioso. Provecho. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle un like. Nos vemos en la siguiente aventura culinaria. Adiós. Camarógrafa, sus opiniones al respecto. Exquisitísimo. La masa. Manjar de cardinal. La masa.
muy suavecita, muy crocante, suavecito. Esta pizza va a desaparecer. Está muy rico.